Ok, básicamente el método de distancia rectangular tiene una variación con respecto a lo que veíamos en distancia rectilínea. Obviamente basado en el costo, pero bueno, en este caso le vamos a anexar lo que son coordenadas. Por ejemplo, si las comunicaciones tienen lugar a través de una red de pasillos o calles ortogonales, básicamente es como se sucede en muchos almacenes. Normalmente están distribuidos de esta manera, las ciudades de igual forma. Eh, Se podrá situar un punto, en ese caso, si son necesarios, dos movimientos ortogonales al cálculo de la distancia entre dos puntos de coordenadas. En este caso, bueno, las que conocemos X y Y. En este caso va a estar representado por A y B. Y basado en una expresión que sería el valor absoluto de X menos A más Y, valor absoluto de Y menos B. En este caso, básicamente son las coordenadas que nos va a dar el problema. Ahora, en ese caso, recuerden que lo que buscamos a través del costo es la minimización de estos. Por lo tanto, va a ser de la siguiente manera. F de X va a ser igual a la sumatoria de I comenzando en 1 hasta N del costo multiplicado por la sumatoria de la diferencia de las distancias de los puntos. ¿Sale? Bueno, básicamente esto se puede desglosar de esta manera, que vendría siendo prácticamente lo mismo. El desglose del costo multiplicado por la diferencia en el valor absoluto de X menos A más la sumatoria de el costo multiplicado por la diferencia de Y menos B. Entonces básicamente es lo mismo. Y bueno, vamos a lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde dice que se desea ubicar una instalación en diversos puntos preexistentes. Básicamente estos puntos preexistentes son los que nos va a dar el problema. En este caso es la ubicación en A y en B, que serían nuestras coordenadas, para los cuales los movimientos de transporte son ortogonales. Los costos asociados a cada punto, así como la ubicación respecto a un punto de origen. Y bueno, estos se enumeran en la siguiente tabla. Tenemos 8 puntos, tenemos valores del costo y tenemos la ubicación. Bien, al igual que el método de distancia rectilínea, se va analizando punto por punto. Pero, por ejemplo, básicamente, vamos a anotar la primera, hacemos un pequeño cambio. Vamos a anotar primero en la primera columna van a ir los puntos, que sería del 1 al 8. En la segunda columna sería los puntos de A, que serían los que da el problema, sin hacer ningún cambio, que serían 2, 6, 9, 14, 17, 18, 22, 29. Y estos puntos los da el problema. Los datos de B también los da el problema y los datos de W también los da el problema. Entonces, básicamente las primeras 4 columnas las da el problema. La siguiente columna, que sería el valor absoluto de X menos A, se va a obtener. Vamos a comenzar con el primer punto. En el primer punto vamos a tomar como referencia este 2 que está aquí y tal y como lo hacíamos en la distancia rectilínea. Obviamente en el punto 1 está en la posición 2, obviamente no se dirige hacia ningún lado, por lo tanto 2 menos 2 nos va a dar 0. Posteriormente 6 menos 2 nos va a dar 4, luego 9 menos 2 nos va a dar 7 y así sucesivamente. Es decir, vamos a irle restando a cada una de las posiciones o las distancias del punto con respecto a este 2 que es el punto número 1. De igual forma hacemos con B. Tomamos como referencia 26. Recuerden que dijimos que vamos a trabajar con valor absoluto. Entonces podemos decir 7 menos 26 nos va a dar 19 porque es en valor absoluto. 3 menos 26 en valor absoluto nos va a dar 23. 16 menos 26 nos va a dar en valor absoluto, nos va a dar 10. Recuerden que los valores absolutos solamente consideran lo que es la posición, el valor numérico. Entonces vamos a tener todas estas diferencias. Ahora, para obtener el costo total,
vamos a sumar 0 más 0, nos va a dar obviamente 0, multiplicado por W, que es el costo, va a ser 0 por 2, obviamente va a ser 0. En este caso vamos a sumar, posteriormente va a ser 4 más 19, que nos da, por ejemplo, 23, y lo multiplicamos por 4 y nos da 92. Entonces, vamos a sumar esta columna de X más esta columna de Y y lo vamos a multiplicar por los valores de W. Entonces, repito, aquí sería 7 más 23 serían 30. 30 por 3 serían 90. 12 más 10 serían 22. Por 5 nos da 110. Y así se va a ir realizando. Obviamente, tal y como lo hacíamos en el método anterior, después de que tengamos todos los resultados, los vamos a sumar. En este caso nos da 714. Y entonces tenemos que hacer 8 análisis de puntos. Aquí, por ejemplo, ya estamos en el punto 2. Observen que se va a realizar el mismo método. La columna 1 no cambia, la columna 2 no cambia, la columna 3 no cambia y la columna 4 tampoco cambia. Nuevamente solamente obtenemos la columna 5, la 6 y la 7. Entonces, nuevamente, pero ahora observen, vamos a tomar como referencia el punto 2 porque ya lo estamos analizando. Entonces serían 6 menos 2, serían 4. 6 menos 6, recuerden que siempre se va a hacer 0 en la posición del análisis, entonces 6 menos 6 nos da 0. 9 menos 6 nos va a dar 3, 14 menos 6 nos va a dar 8 y así sucesivamente. En el siguiente punto sería, en este caso, 7 menos 26, recuerden que es valor absoluto, nos va a dar 19. 7 menos 7 nos va a dar 0. 3 menos 7 nos va a dar 4, todo porque son valores en absoluto, recuerden eso. 16 menos 7 nos va a dar 9 y bueno, así sucesivamente hasta obtener el último punto. Posteriormente vamos a sumar 4 más 19 nos va a dar 23, por 2, 46. 0 más 0 nos va a dar 0, multiplicado por 4 nos va a dar 0. 3 más 4 nos va a dar 7, por 3, 21. 8 más 9 nos va a dar 17, por 5 nos va a dar 85 y bueno, y así vamos a ir sumando y multiplicando. Y al final sumamos toda la columna del costo para obtener precisamente el total de ese costo. Y así lo vamos a realizar hasta la última, hasta el punto número 8, en donde bueno, tenemos que obtener esta tablita. Tal y como hacíamos en la anterior, el resumen del total lo vamos a llevar a cabo y vamos a graficar. Recuerden que necesitamos obtener el costo mínimo, por lo tanto aquí nos indica que el costo mínimo lo otorga el punto número 4, está en la ubicación número 4. ¿Sale? Y entonces básicamente es lo que ustedes tienen que realizar y bueno, más que nada lo analizamos y posteriormente realizamos ejercicio.